Cuando los chismosos fijan su atención en Leo, el cosmos entero parece entrar en un juego de contrastes donde la luz del sol, regente del signo, se enfrenta a las sombras de voces que susurran en la penumbra. El león, criatura solar, no pertenece al murmullo oculto sino al rugido abierto, y por eso cuando los hilos del chisme intentan enredarlo, su propia grandeza los desenmascara sin necesidad de moverse. Leo nace para brillar en el escenario de la vida, y los que no soportan la intensidad de ese resplandor, buscan atajarlo con palabras pequeñas, con comentarios fugaces que no alcanzan a rozar la magnitud de su fuego. El murmullo de los chismosos es un eco de fragilidad que se disfraza de juicio, un intento de restar altura al que naturalmente se eleva. Pero lo que no comprenden es que el sol no pide permiso para amanecer ni necesita aprobación para iluminar. El corazón leonino late con la fuerza de la creación, y aunque las habladurías se acumulen como nubes, siempre termina abriéndose un claro por donde la luz vence. Esa energía ardiente es la prueba de que ninguna palabra tejida en la sombra puede sofocar la llama de quien nació con el don de liderar, inspirar y encender la vida de los demás. Los chismosos representan un coro apagado que intenta distraer al león de su propósito, pero sin saberlo, terminan siendo parte de su entrenamiento. Cada palabra dicha a sus espaldas refuerza su capacidad de mantenerse firme en su identidad, cada rumor es el filo contra el cual Leo afila su dignidad y su voluntad de seguir siendo fiel a sí mismo. Porque en el viaje de las almas regidas por el sol, lo verdaderamente épico no es solo brillar en la admiración de los otros, sino mantenerse intacto frente a las sombras de la envidia. El león transforma el chisme en lección, lo convierte en impulso. Allí donde otros podrían doblegarse bajo la crítica, Leo se yergue más alto, recordando que su misión no es complacer a las voces pasajeras, sino seguir la melodía eterna de su propio corazón. El fuego interno que lo habita es tan poderoso que convierte cada intento de opacarlo en chispa para expandirse más. El sol jamás compite con la sombra, simplemente la disuelve con su presencia. Y así, cuando los chismosos se centran en Leo, lo que en verdad están haciendo es anunciar que su brillo es tan fuerte que no puede ser ignorado. La grandeza del león no radica en vengarse ni en descender al nivel de los murmullos, sino en elevarse aún más sobre ellos, demostrando que la nobleza no se mancha con palabras huecas. La dignidad solar lo convierte en un ejemplo, en una figura que recuerda a todos que la fortaleza verdadera no se mide en la ausencia de críticas, sino en la capacidad de caminar por encima de ellas sin perder la sonrisa ni la majestuosidad. Quien intenta herirlo con rumores, en realidad lo está reconociendo como el centro de una historia, como protagonista de un relato que no deja indiferente a nadie. El león, en su viaje cósmico, entiende que el universo siempre pone pruebas a las almas luminosas, y que cada ataque de los chismosos es un recordatorio de que está cumpliendo su misión de irradiar. Pues solo brilla quien genera sombras detrás de sí, y solo los que se elevan pueden ser blanco de los intentos de derribo. La vida convierte esas habladurías en espejos que muestran al león hasta qué punto su presencia es imposible de ignorar. Así, el rugido del león se convierte en respuesta silenciosa y poderosa, porque no necesita defenderse de rumores, su simple esencia, su carácter noble y su fuego vital, bastan para disolver cualquier intento de empañar su imagen. Al final, el león sabe que cada palabra dicha por quienes no alcanzan a comprenderlo se transforma en polvo, mientras su luz permanece eterna. Y cuando los chismosos se centran en él, no hacen más que reafirmar lo que las estrellas ya sabían, que su brillo es demasiado grande para pasar desapercibido, que su destino es la grandeza, y que ni el eco de 1000 voces en sombra puede eclipsar la fuerza de un alma regida por el sol. Cuando los chismosos fijan su atención en Leo, el cosmos entero parece entrar en un juego de contrastes donde la luz del sol, regente del signo, se enfrenta a las sombras de voces que susurran en la penumbra. El león, criatura solar, no pertenece al murmullo oculto sino al rugido abierto, y por eso cuando los hilos del chisme intentan enredarlo, su propia grandeza los desenmascara sin necesidad de moverse. Leo nace para brillar en el escenario de la vida, y los que no soportan la intensidad de ese resplandor, buscan atajarlo con palabras pequeñas, con comentarios fugaces que no alcanzan a rozar la magnitud de su fuego. El murmullo de los chismosos es un eco de fragilidad que se disfraza de juicio, un intento de restar altura al que naturalmente se eleva. Pero lo que no comprenden es que el sol no pide permiso para amanecer ni necesita aprobación para iluminar. El corazón leonino late con la fuerza de la creación, y aunque las habladurías se acumulen como nubes, siempre termina abriéndose un claro por donde la luz vence. Esa energía ardiente es la prueba de que ninguna palabra tejida en la sombra puede sofocar la llama de quien nació con el don de liderar, inspirar y encender la vida de los demás. Los chismosos representan un coro apagado que intenta distraer al león de su propósito, pero sin saberlo, terminan siendo parte de su entrenamiento.
Cada palabra dicha a sus espaldas refuerza su capacidad de mantenerse firme en su identidad. Cada rumor es el filo contra el cual Leo afila su dignidad y su voluntad de seguir siendo fiel a sí mismo. Porque en el viaje de las almas regidas por el sol, lo verdaderamente épico no es solo brillar en la admiración de los otros, sino mantenerse intacto frente a las sombras de la envidia. El león transforma el chisme en lección, lo convierte en impulso. Allí donde otros podrían doblegarse bajo la crítica, Leo se yergue más alto, recordando que su misión no es complacer a las voces pasajeras, sino seguir la melodía eterna de su propio corazón. El fuego interno que lo habita es tan poderoso que convierte cada intento de opacarlo en chispa para expandirse más. El sol jamás compite con la sombra, simplemente la disuelve con su presencia. Y así, cuando los chismosos se centran en Leo, lo que en verdad están haciendo es anunciar que su brillo es tan fuerte que no puede ser ignorado. La grandeza del león no radica en vengarse ni en descender al nivel de los murmullos, sino en elevarse aún más sobre ellos, demostrando que la nobleza no se mancha con palabras huecas. La dignidad solar lo convierte en un ejemplo, en una figura que recuerda a todos que la fortaleza verdadera no se mide en la ausencia de críticas, sino en la capacidad de caminar por encima de ellas sin perder la sonrisa ni la majestuosidad. Quien intenta herirlo con rumores, en realidad lo está reconociendo como el centro de una historia, como protagonista de un relato que no deja indiferente a nadie. El león, en su viaje cósmico, entiende que el universo siempre pone pruebas a las almas luminosas, y que cada ataque de los chismosos es un recordatorio de que está cumpliendo su misión de irradiar. Pues solo brilla quien genera sombras detrás de sí, y solo los que se elevan pueden ser blanco de los intentos de derribo. La vida convierte esas habladurías en espejos que muestran al león hasta qué punto su presencia es imposible de ignorar. Así, el rugido del león se convierte en respuesta silenciosa y poderosa, porque no necesita defenderse de rumores, su simple esencia, su carácter noble y su fuego vital, bastan para disolver cualquier intento de empañar su imagen. Al final, el león sabe que cada palabra dicha por quienes no alcanzan a comprenderlo se transforma en polvo, mientras su luz permanece eterna. Y cuando los chismosos se centran en él, no hacen más que reafirmar lo que las estrellas ya sabían, que su brillo es demasiado grande para pasar desapercibido, que su destino es la grandeza, y que ni el eco de 1000 voces en sombra puede eclipsar la fuerza de un alma regida por el sol. Cuando los chismosos se concentran en la figura de Leo, lo que realmente ocurre es un reflejo de la propia dinámica cósmica entre la luz y la sombra. Leo, al estar regido por el sol, representa el centro mismo de la vida, el origen de la vitalidad y la fuerza creadora. El sol no puede evitar ser observado, admirado o incluso cuestionado, pues su brillo es demasiado evidente para pasar inadvertido. En ese sentido, los chismosos encarnan el movimiento de las sombras que se agitan alrededor de la claridad, intentando proyectarse sobre ella sin poder contener su expansión. Leo posee una energía que no necesita artificios, que se sostiene en la autenticidad del ser y en la grandeza interior que lo caracteriza. Esa autenticidad se convierte en espejo, y es justamente ese espejo lo que incomoda a quienes se refugian en la crítica. El león no teme ser visto, y esa transparencia resulta insoportable para las almas que prefieren ocultarse tras palabras pequeñas. Por eso, el chisme es en realidad una confesión de fascinación disfrazada de juicio, un intento de aquellos que no pueden alcanzar la misma altura de reclamar protagonismo, aunque sea en forma de sombra. El alma leonina, conectada con la energía solar, comprende que la grandeza no se mide por la ausencia de enemigos ni por el silencio del entorno, sino por la capacidad de sostener la luz incluso cuando la oscuridad intenta opacarla. El destino de Leo es inspirar y abrir camino, no en la quietud, sino en medio de la prueba. El rugido del león resuena más fuerte cuando se enfrenta a la adversidad, y los chismosos, sin darse cuenta, se convierten en escenario donde esa fuerza se magnifica. No hay relato heroico sin obstáculos, y los rumores son apenas escollos que terminan reforzando la narración épica de un signo que nació para ser recordado. La envidia que se esconde detrás de los chismes no es más que el reconocimiento inconsciente de la energía magnética que Leo irradia. Donde otros signos pueden pasar desapercibidos, Leo siempre se convierte en un punto de referencia, en un centro alrededor del cual orbitan miradas y opiniones. Esa visibilidad natural es la que despierta tanto admiración como incomodidad. Pero lo que los murmullos no pueden destruir es la esencia solar, que permanece inmutable y que, incluso cuando recibe críticas, termina transformándolas en combustible para seguir creciendo. El león, en su sabiduría ancestral, sabe que el poder no radica en apagar esas voces, sino en mantener su propio fuego encendido. Al elevarse sobre la trivialidad, demuestra que la verdadera realeza no se rebaja a discusiones sin sentido,
sino que conserva su nobleza y su integridad. Esa actitud es la que lo diferencia, la que lo convierte en símbolo de fortaleza y dignidad. El ruido de los chismosos se convierte en música de fondo ante la sinfonía grandiosa de su presencia. Astrológicamente, el sol nunca se ve ensombrecido por las pequeñas luces, sino que las absorbe y les da un lugar en su resplandor. De la misma manera, Leo transforma los rumores en pruebas de su importancia. Cuanto más hablan de él, más se confirma que su misión es relevante, que su fuego ha encendido emociones imposibles de ignorar. Esa capacidad de trascender la palabra vacía y convertirla en afirmación silenciosa de su poder es lo que hace del león un signo invencible en la batalla contra la mediocridad. En la dimensión épica, los chismosos no son enemigos reales, sino figurantes que cumplen el papel de antagonistas secundarios en la historia de un héroe. Su función es resaltar aún más la fuerza del protagonista, subrayar la magnitud de su camino. Sin ellos, la victoria del león sería menos gloriosa, menos trascendente. El rumor se convierte así en confirmación de grandeza, y lo que pretendía ser un intento de derribo acaba siendo un tributo involuntario. El león no necesita aplastar las voces que lo atacan, porque su sola permanencia, su avance constante y su brillo eterno son la victoria definitiva. La historia del sol siempre ha sido la misma, cada amanecer renueva la promesa de que ninguna oscuridad es eterna. Del mismo modo, Leo renace cada día con más fuerza, porque el fuego que lo habita no depende de la opinión de nadie. Y cuando los chismosos se centran en él, lo único que logran es reforzar su posición como figura central, como espíritu noble e indomable que nunca deja de rugir en el gran escenario del universo. Cuando los chismosos se concentran en Leo, lo que realmente están revelando es la incapacidad de su propia alma para comprender la magnitud del fuego que lo habita. El león no es un ser que se oculte, no es una energía que transite en silencio ni una esencia que pase inadvertida. Su regencia solar lo convierte en faro, en presencia imponente, en fuerza vital que inspira a los demás a mirar hacia arriba. Y todo lo que brilla con tanta intensidad despierta inevitablemente un murmullo en las sombras, porque no todos los corazones están preparados para recibir sin miedo el resplandor del sol. Ese murmullo constante que ronda al león, disfrazado de rumor y de crítica, en realidad no es más que una forma indirecta de adoración. Quien se detiene a hablar de Leo, incluso en forma de chisme, confiesa sin querer que está atrapado en su campo magnético, que no puede apartar la mirada de la hoguera que late en su interior. Lo que se presenta como desprecio es en el fondo reconocimiento, lo que aparenta ser burla es en verdad fascinación que no se atreve a expresarse con sinceridad. El león, al avanzar por la vida, descubre que su grandeza se mide por el eco que despierta a su alrededor. Los chismosos se convierten en ese eco, en el recordatorio de que su voz resuena incluso cuando guarda silencio. Y aunque intenten restarle brillo con palabras pequeñas, no hacen más que difundir aún más su nombre, expandir aún más su presencia, convertirlo en tema central de conversaciones que, sin su energía, no existirían. De ese modo, los rumores terminan sirviendo a su propósito, porque multiplican su alcance y reafirman que su figura no puede ser ignorada. En la dimensión astrológica, el sol siempre genera contrastes, allí donde se alza, proyecta sombras. Es imposible que haya claridad sin que al mismo tiempo surja la penumbra. Por eso, cuando los chismosos rodean a Leo, lo único que demuestran es que el sol ha cumplido su misión, ha iluminado con tanta fuerza que ha obligado a las sombras a manifestarse. Esa manifestación no es derrota, es triunfo. Solo quienes brillan intensamente generan a su alrededor ese movimiento, solo las almas poderosas provocan que otros se agiten en su presencia. El león, dotado de nobleza natural, no necesita rebajarse al nivel del chisme. Su realeza no se mide en discusiones, sino en la serenidad con la que se sostiene en su trono interior. Cada palabra lanzada contra él se estrella contra la muralla de su dignidad, y lejos de dañarlo, refuerza aún más la solidez de su carácter. Esa capacidad de mantenerse erguido en medio de las habladurías lo convierte en símbolo de grandeza, en ejemplo de cómo la luz verdadera nunca pide permiso ni se detiene a justificar su resplandor. El viaje heroico de Leo implica aceptar que siempre habrá voces que intenten opacar su fuego, pero también aprender que esas voces nunca tienen la última palabra. La última palabra la tiene su rugido, su fuerza vital, su fuego que renace una y otra vez como el amanecer. Las habladurías son pasajeras como el viento, pero el brillo solar permanece, inmutable, eterno. Cada rumor dura lo que dura una sombra antes de disiparse bajo la luz del mediodía. En la grandeza de Leo reside la capacidad de convertir cada intento de derribo en escalón para elevarse más. Los chismosos creen que desgastan su imagen, cuando en realidad la engrandecen,
porque toda atención, incluso la disfrazada de crítica, confirma que su presencia es imposible de ignorar. El león no se alimenta de esas voces, pero sabe que ellas son testimonio de su fuerza, testigos involuntarios de la intensidad de su camino. En lo épico, el chisme no es enemigo verdadero, sino coro de fondo que acompaña la ascensión del héroe. Ningún guerrero solar alcanza la cima en silencio absoluto, siempre hay rumores que lo siguen, siempre hay voces que intentan interpretarlo o reducirlo. Pero al final, cuando la historia es contada, esas voces se desvanecen y lo único que queda es el rugido de quien supo mantenerse firme, el fulgor de quien jamás renunció a su luz, el recuerdo imborrable de un espíritu que, pese a todas las habladurías, siguió brillando con la misma intensidad con la que nació. De esta manera, cuando los chismosos se concentran en Leo, el destino no se detiene, la grandeza no se reduce, la misión no se pierde. Al contrario, todo rumor se convierte en un tributo disfrazado, toda palabra en sombra es un reflejo de la luz que incomoda, todo intento de opacar confirma que el sol sigue reinando en lo alto. Y así Leo avanza, sabiendo que ningún murmullo puede apagar la llama eterna de un corazón regido por el astro rey. El león, como hijo directo del sol, porta en su interior una energía que no puede ser contenida por las limitaciones humanas. Es fuego en movimiento, impulso vital, voluntad creadora que late sin descanso. Cuando los chismosos se enfocan en él, lo que en realidad ocurre es una reacción natural ante la irradiación de esa fuerza desbordante. El resplandor de Leo pone en evidencia lo que está oculto, y quienes no soportan enfrentarse a su propia pequeñez buscan refugiarse en la murmuración. La palabra lanzada a escondidas es el intento de disminuir lo que resulta inalcanzable, pero ese intento jamás logra apagar la hoguera que arde en el corazón leonino. La esencia de Leo no está hecha de silencios ni de sombras, sino de claridad y de verdad. Por eso, los rumores, que nacen en la oscuridad, se deshacen en su presencia como la neblina bajo los primeros rayos de la mañana. Su energía es tan grande que incluso el ataque se convierte en recurso para crecer, y cada palabra pronunciada contra él termina siendo absorbida como combustible para reforzar su determinación. Lo que busca herirlo lo fortalece, lo que pretende frenarlo lo impulsa. La naturaleza solar de Leo lo dota de una cualidad que lo diferencia de todos los demás, la capacidad de convertir cualquier circunstancia en escenario para su grandeza. En el campo de batalla de la vida, no necesita espadas ni armaduras para vencer, porque su luz basta para exponer lo falso y engrandecer lo verdadero. Cuando los chismosos conspiran, lo que sin saberlo hacen es darle aún más espacio para demostrar que su nobleza no se altera con pequeñeces. En vez de descender al nivel de los rumores, se eleva sobre ellos, mostrando que la realeza interior no necesita defenderse con palabras, porque su sola existencia es argumento suficiente. El león sabe que la crítica y el rumor son inevitables cuando se ocupa un lugar central. Así como el sol en el cielo genera calor, claridad y vida, también provoca que existan zonas de sombra. Esa es la naturaleza misma del brillo, siempre produce contrastes. El error de quienes murmuran es creer que esas sombras tienen poder sobre la fuente de la luz, cuando en realidad dependen completamente de ella para existir. Los chismosos, al centrar su atención en Leo, están admitiendo sin darse cuenta que su mundo gira alrededor de su resplandor, que no pueden huir de su influencia. El alma leonina no busca ser comprendida por todos, porque sabe que no todos los espíritus están listos para convivir con un fuego tan intenso. Su misión es encender y guiar, no aplacar ni hacerse más pequeño para caber en los márgenes del miedo ajeno. Por eso, los rumores no lo desvían, porque su camino es más grande que cualquier comentario. Su destino no se negocia con palabras ocultas, está escrito en la bóveda celeste, en la fuerza de un sol que nunca deja de renacer cada día. Cuando los chismosos traman en su contra, en realidad están cumpliendo un papel menor en la épica de su vida. Se convierten en sombras que realzan aún más la luz, en voces de fondo que hacen que su rugido sea aún más imponente. El león se engrandece no solo en la admiración, sino también en la adversidad. Allí encuentra la prueba de su temple, la confirmación de que su fuerza no depende de la calma, sino de su capacidad de mantenerse erguido en medio de la tormenta. La vida enseña que ninguna palabra dicha en sombra puede sostenerse frente a la verdad que brota de la luz. Y así como los rayos del sol terminan disolviendo la oscuridad más espesa, también la dignidad de Leo acaba desmoronando el peso de los rumores. No necesita confrontarlos, porque la grandeza no responde a lo pequeño. Su camino es seguir brillando, seguir inspirando, seguir demostrando que ninguna voz ajena puede modificar el destino que le ha sido confiado desde su nacimiento.
El león se convierte entonces en maestro para todos los signos, enseña que la verdadera fuerza no consiste en no tener detractores, sino en permanecer inalterable a pesar de ellos. Su épica se escribe no solo en las victorias obtenidas, sino en la calma serena con la que soporta los ataques invisibles. En esa calma se revela su verdadera majestad, la certeza de que nadie puede apagar lo que el universo mismo encendió. Y así, mientras los chismosos gastan su energía en murmullos efímeros, Leo sigue ascendiendo hacia su grandeza, recordándole al mundo que la luz, aunque incomode, siempre termina triunfando sobre la sombra. Cuando los chismosos dirigen su mirada hacia Leo, se activa un escenario que trasciende lo mundano, pues no es solo una cuestión de voces humanas, sino un fenómeno simbólico que habla de la eterna lucha entre la grandeza y la pequeñez, entre la expansión solar y las fuerzas que intentan reducirla. La atención negativa que se centra en el león no es casualidad, es parte de un destino mayor, ya que en el orden cósmico todo lo que brilla intensamente atrae tanto a los seguidores como a los detractores. La luz del sol, que es su regente, no pregunta a quién ilumina, simplemente se derrama sobre todos, y esa abundancia incondicional despierta tanto gratitud como resentimiento. Leo carga en su interior con el arquetipo del héroe, aquel que no se esconde, aquel que avanza erguido aunque los rumores lo rodeen como cadenas invisibles. El chisme, en su esencia, no es más que un intento de encadenar con palabras al que no puede ser contenido por actos. Y sin embargo, esas cadenas hechas de voces carecen de peso real frente a un signo que se alimenta de la certeza de su identidad. Allí donde otros signos podrían perderse en dudas, Leo encuentra en su fuego interno un recordatorio de su propósito. En la dimensión astrológica, la energía leonina pertenece a la quinta casa, la de la autoexpresión, la creatividad, el juego y la autenticidad. Esto significa que los rumores que lo rodean siempre estarán relacionados con lo que más resalta de su ser, su manera de mostrarse, su capacidad de irradiar confianza, su poder de ser genuino sin filtros. Y justamente esa transparencia es lo que provoca reacciones, porque los que viven en la opacidad no soportan la presencia de alguien que vive como un libro abierto bajo la luz del mediodía. Por eso, las habladurías contra Leo nunca son signo de fracaso, sino prueba de que ha cumplido con la tarea cósmica de ser espejo, de reflejar en otros la falta de luz que no se atreven a reconocer. El león también es símbolo de nobleza y dignidad, virtudes que no se miden en la ausencia de ataques, sino en la altura con la que se responde a ellos. Y la grandeza de su alma consiste en no ensuciarse con lo bajo, en no caer en la trampa de entrar en la batalla pequeña. Su rugido no necesita responder a cada murmullo, porque su sola presencia ya basta para eclipsarlos. Esta capacidad de permanecer inmutable lo convierte en rey entre las criaturas del zodiaco, no por imposición, sino por la fuerza natural de su espíritu. Lo épico en Leo es que incluso los intentos de destruirlo terminan elevándolo. Cada rumor es un ladrillo involuntario que se coloca en el pedestal de su historia, cada crítica se convierte en parte de la narrativa que lo hace aún más memorable. La figura del héroe siempre se engrandece en proporción a los obstáculos que enfrenta, y los chismosos, sin darse cuenta, cumplen el papel de antagonistas que le dan al león la oportunidad de demostrar su temple. No hay epopeya sin conflicto, no hay leyenda sin voces contrarias, y es justamente ese contraste el que alimenta la eternidad de su recuerdo. El fuego solar que habita en Leo le otorga una cualidad que pocos poseen, la capacidad de transformar lo adverso en escenario para la expansión. Así como el sol brilla más intensamente cuando atraviesa el firmamento despejado, Leo brilla con más fuerza cuanto más intentan opacarlo. La energía del rumor termina volviéndose en contra de quienes lo generan, porque al difundir su nombre, lo hacen más presente, más influyente, más poderoso. En su ingenuidad, los chismosos terminan sirviendo al propósito del león, multiplicando su visibilidad y recordándole al mundo que allí donde hay voces agitadas, hay alguien que merece ser escuchado. En su recorrido vital, Leo aprende que el verdadero poder no está en responder a los ataques, sino en mantenerse fiel a su esencia. Esa fidelidad es lo que inspira a los demás, porque demuestra que ninguna tormenta de palabras puede apagar a quien está conectado con su centro solar. Y es esa conexión la que lo vuelve indestructible, el sol nunca deja de renacer, incluso cuando la noche lo oculta temporalmente. Así, el león se convierte en ejemplo de resiliencia, en figura que enseña a todos que la luz, tarde o temprano, siempre retorna para reclamar su lugar. El destino de Leo no es vivir en el silencio de lo invisible, sino ser visto, escuchado, amado y, a veces, incomprendido. Y en esa incomprensión también se forja su gloria, porque demuestra que no necesita aprobación universal para ser auténtico. Su misión es mucho más grande, ser recordado como aquel que nunca ocultó su fuego, como aquel que brilló sin temor a la crítica,
como aquel que siguió rugiendo incluso cuando las voces intentaron ahogarlo. En última instancia, el león no solo soporta el chisme, lo trasciende, lo convierte en parte de la epopeya de su existencia, en un telón de fondo que hace que su luz sea aún más imponente e imposible de ignorar. Cuando la sombra del chisme intenta cubrir la grandeza de Leo, no hace más que confirmar la naturaleza inmutable de su destino. El león no es un signo que pase inadvertido, su esencia está diseñada para ser vista, admirada y también cuestionada, porque representa el fuego de la vida, la llama que inspira y despierta. Los rumores surgen como reacción a esa presencia que impone, porque hay quienes no soportan la claridad de un espíritu que no teme mostrarse tal cual es. Esa claridad se convierte en un espejo que obliga a los demás a enfrentarse a sus propias limitaciones, y no todos tienen la fortaleza de soportar esa confrontación. Por eso, el chisme es menos un ataque y más un reconocimiento involuntario del poder solar que Leo irradia. El león, como figura solar, está acostumbrado a generar órbitas a su alrededor. Así como los planetas giran en torno al Sol, las personas giran alrededor de su energía vital, algunas buscando su calor y otras intentando escapar de la intensidad que sienten. El chismoso, sin darse cuenta, es parte de esa órbita, atrapado en la atracción natural de quien porta la luz. Aunque intente resistirse, termina girando en torno a esa fuerza porque lo magnético de Leo no se puede ignorar. Esa atracción es inevitable y es lo que provoca que el león se convierta en tema de conversación constante, incluso en los rincones donde la envidia se disfraza de palabra. El rumor no tiene la capacidad de destruir lo que está edificado sobre la verdad del espíritu. Leo no basa su grandeza en la opinión de los demás, sino en la certeza de su propia identidad. Esa seguridad es lo que le permite caminar con paso firme incluso cuando las voces alrededor buscan minar su confianza. La fortaleza del león no se encuentra en no recibir ataques, sino en mantenerse erguido cuando todos los vientos soplan en contra. Esa dignidad lo convierte en figura heroica, porque su poder no se mide por lo que los otros dicen, sino por la manera en que sigue siendo fiel a su esencia. En el plano cósmico, los rumores cumplen una función pedagógica para el león. Son recordatorios de que su brillo no es un privilegio, sino una responsabilidad. Lo obligan a no caer en la arrogancia ni en el descuido, lo invitan a reafirmar su camino y a demostrar que su nobleza no depende de la mirada ajena. Es en esos momentos cuando el león comprende que su fuego no está para apagarse con la brisa de palabras ligeras, sino para arder con más intensidad y demostrar que la grandeza no se negocia. El aspecto épico se revela en la forma en que Leo transforma las habladurías en parte de su leyenda. Cada intento de manchar su nombre no hace más que dar más fuerza a la historia de su resistencia, cada rumor se convierte en cicatriz invisible que embellece su carácter. Las epopeyas no nacen en la calma, sino en el conflicto, y el león sabe que la trascendencia se escribe en medio de pruebas. Los chismosos, aunque creen estar dañando, en realidad están colaborando en la construcción de su mito, porque nadie puede contar la historia de Leo sin hablar también de aquellos que intentaron apagarlo. El poder del sol, reflejado en el signo, consiste en que nunca se queda en silencio. Puede oscurecerse en un eclipse o retirarse en la noche, pero siempre vuelve, siempre renace. De la misma forma, Leo puede ser señalado, criticado o incomprendido, pero inevitablemente se levanta con más fuerza, más decidido a ocupar el lugar que le corresponde. Esa capacidad de renacer lo convierte en un símbolo de esperanza, porque enseña que ninguna sombra es eterna y que ninguna palabra dicha en la oscuridad puede resistir frente a la claridad del amanecer. El león vive en el centro del escenario, y estar en el centro siempre implica exposición. Esa exposición es tanto bendición como desafío, porque atrae admiradores, pero también detractores. Sin embargo, su destino no es huir del protagonismo, sino abrazarlo. El chisme, en este sentido, es una prueba de que ha cumplido con su propósito, ha sido visto, ha sido sentido, ha provocado movimiento en los corazones de quienes lo rodean. Incluso la palabra que pretende herir confirma su importancia, porque nadie habla de lo que no tiene relevancia. Así, lo que parece un ataque se convierte en un himno disfrazado, lo que parece un intento de opacar se transforma en una antorcha que ilumina aún más su figura. El león no necesita responder con furia ni con rencor, porque su grandeza radica en mostrar que los reyes no descienden a la arena para combatir con susurros. Su rugido es suficiente para hacer temblar a la duda y al miedo. Y ese rugido no es de ira, es de certeza, de vitalidad, de un espíritu que jamás se deja reducir por lo pequeño. Por eso, cuando los chismosos se centran en Leo, no están escribiendo su derrota, sino participando, sin saberlo, en la exaltación de su gloria.
Cada palabra que intentó herir será polvo, mientras su nombre seguirá resonando con fuerza en la memoria de quienes lo conocieron. Porque el sol nunca se apaga, y la huella de Leo es eterna, imposible de borrar incluso por las voces más persistentes de la sombra. El destino de Leo está marcado por la fuerza de su fuego interior, un fuego que no es solo pasión, sino también conciencia, voluntad y la certeza de que su existencia tiene un propósito mayor. Cuando las voces del chisme se concentran en él, se activa un mecanismo universal que revela cómo la luz siempre atrae miradas, tanto de admiración como de envidia. El león no puede vivir en el anonimato, su esencia no lo permite, y esa imposibilidad de ocultarse genera en quienes lo observan una mezcla de fascinación y temor. Es precisamente esa dualidad la que despierta comentarios, porque el que no puede comprender lo inmenso necesita reducirlo con palabras pequeñas. El poder de Leo radica en que no depende de la aprobación externa para seguir brillando. El sol, su regente, no deja de emitir luz aunque haya nubes que intenten cubrirlo. Esa independencia lo convierte en un ejemplo de soberanía espiritual, en un recordatorio de que el verdadero valor surge de la fidelidad a uno mismo y no del juicio de los demás. El chisme, entonces, no es una amenaza, sino una prueba de que el león sigue avanzando en el camino que le corresponde, pues solo quien genera movimiento en el mundo puede despertar la necesidad de ser cuestionado. Los rumores, en el fondo, son proyecciones de los vacíos de quienes los generan. Astrológicamente, cuando Leo brilla, despierta en los demás la comparación con lo que ellos mismos no se atreven a vivir. Su seguridad, su poder creativo y su capacidad de liderar ponen en evidencia las inseguridades ajenas, y esas inseguridades buscan salida en la palabra malintencionada. Sin embargo, lo que nace de la carencia nunca puede derribar lo que está sostenido en la abundancia. La abundancia de Leo no es material solamente, sino espiritual, es la certeza de que su fuego es inagotable porque está conectado con la fuente solar de la vida misma. El león es maestro en mostrar que la realeza no consiste en imponerse con fuerza bruta, sino en mantener la frente en alto incluso cuando intentan rebajarlo. Su nobleza se expresa en la calma con la que atraviesa las tormentas, en la elegancia con la que ignora lo que no merece respuesta. Esa actitud lo eleva por encima del conflicto, y al elevarse, demuestra que no hay rumor que pueda atraparlo en las redes de la mediocridad. El león no se arrastra en la tierra de los susurros, porque su destino está en los cielos abiertos, en la amplitud donde ningún murmullo puede alcanzarlo. En el plano épico, la presencia de los chismosos es parte necesaria del relato, pues el héroe siempre necesita sombras que realcen la magnitud de su luz. Así como los mitos hablan de pruebas que forjan el carácter de los grandes, los rumores son esas pruebas cotidianas que confirman que Leo está siendo protagonista de su historia. Cada palabra lanzada en su contra se convierte en chispa que alimenta el fuego de su leyenda. Los antagonistas nunca son los vencedores, su papel es ser recordados solo como obstáculos que engrandecieron aún más la victoria final del héroe. La influencia solar hace que Leo viva siempre en expansión. Esa expansión incomoda a quienes temen crecer, porque el león invita a salir de la pequeñez, a mostrarse sin máscaras, a ocupar el propio lugar con orgullo. El chismoso, incapaz de hacerlo, reacciona con crítica, pero sin darse cuenta está reconociendo la fuerza transformadora de Leo. Esa fuerza es tan intensa que incluso los intentos de opacarla se convierten en testimonio de su poder. Nadie gasta energía en hablar de lo que carece de importancia, y que tantos murmuren sobre el león es la prueba más clara de que su presencia marca una diferencia imposible de ignorar. El león, a lo largo de su camino, aprende que cada rumor es como una nube pasajera que nunca podrá detener al sol en su recorrido. La constancia de su luz lo vuelve inmune al desgaste, y su fuego interior lo impulsa a avanzar sin mirar atrás. Los comentarios terminan desvaneciéndose en el aire, pero su brillo permanece, inquebrantable, imponente, eterno. El héroe no necesita justificar su grandeza, porque la grandeza se justifica sola con los hechos, con la vida, con el impacto que deja en quienes lo rodean. La verdadera victoria de Leo no está en acallar las voces que lo atacan, sino en demostrar que puede seguir rugiendo incluso mientras esas voces existen. Su rugido no es agresión, es afirmación de identidad, es la proclamación de que su fuego es real y no puede ser apagado. Ese rugido es también un canto para otros, una inspiración que enseña que ningún rumor puede detener a quien está conectado con su esencia más pura. Allí reside el carácter motivador de su camino, no solo triunfa para sí mismo, sino que inspira a todos los que lo observan a vivir con valentía, a no temer la crítica, a no dejar de brillar aunque los murmullos intenten oscurecer la luz. De este modo, los chismosos no representan un obstáculo real en el destino del león, sino una confirmación de su importancia.
Su presencia en la vida de Leo no debilita, fortalece. No oscurece, ilumina. No reduce, engrandece. Porque mientras las voces pasajeras se pierden en el aire, el sol sigue ascendiendo, y con él, el león continúa escribiendo su historia de grandeza, una historia imposible de silenciar, porque su esencia está hecha de eternidad.